Es común tomarnos un jugo de naranja en el desayuno o una limonada bien fría en un día caluroso. Y para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es ir al supermercado y comprar las frutas frescas o pedir el jugo ya listo en una panadería o en una cafetería. Hoy en Agrotendencia veremos cómo llegan a nuestras manos estas frutas que llamamos cítricos y veremos que no es tan fácil como pelar una mandarina. Los cítricos se cultivan desde épocas muy remotas, desde hace más de 4000 años. En la mitología griega se habla, entre comillas, del árbol de las manzanas de oro, representado por un limonero. Esto nos da una idea del aprecio que se tenía por estos frutos desde aquellos tiempos. El origen de los cítricos se ubica en zonas tropicales y subtropicales de Asia y del archipiélago malayo. Desde allí fueron llevadas al norte de África y al sureste de Europa. Posteriormente fueron traídas a América por los europeos alrededor del año 1500. A Venezuela, el limón y la naranja fueron introducidos por los colonizadores y eran cultivados en huertos y jardines, propagándose así por todo el territorio nacional. Las frutas cítricas, más conocidas botánicamente hablando, pertenecen al género Citrus y son de la familia de las rutáceas. Entre estas podemos mencionar a la naranja dulce, los limones, las limas, las mandarinas, los grapefruits, toronjas. Hay personas que consideran algunas frutas como cítricos, que en realidad no lo son. Este es el caso de la parchita y del tamarindo. Por su sabor ácido, muchas personas piensan que son cítricos. Hay que tener en cuenta de que no todas las frutas ácidas son cítricos, ni que todos los cítricos son ácidos. Hay naranjas que son cítricos que son muy dulces. Los frutos de los cítricos son bayas especializadas llamadas hesperidios, que se caracterizan por ser carnosos y tener semillas dispuestas en forma radial en el centro del fruto. Los cítricos se caracterizan por tener compatibilidad interespecie. Esto quiere decir que diferentes especies de este género se pueden cruzar entre sí y producir un híbrido con valor comercial. Este es el caso del tangor, que se origina del cruce entre la naranja dulce y la mandarina, o el tangelo, que es como una mandarina de mayor tamaño y se origina del cruce entre la mandarina y la toronja. Los árboles de cítricos presentan espinas que son más notorias en el árbol de limón. Estas son ramas laterales que no se llegan a desarrollar. Las flores conocidas como azahares tienen una agradable fragancia, son de color blanco en la mayoría de los casos y pueden ser verdosas en los pomelos y rojizas en los limones. Hay que aclarar que lo que comúnmente conocemos como limones no son verdaderos limones, sino limas. Estos son de apariencia lisa, redondeados, de concha delgada y de color verde intenso. Los verdaderos limones son de apariencia rugosa, más amarillos y con dos protuberancias en los extremos. La naranja dulce o Citrus sinensis constituye uno de los principales rubros de la producción frutícola venezolana, ocupando más de 31.000 hectáreas en el país, ubicadas principalmente en los estados Carabobo y Yaracuy. Las mayores producciones de mandarinas, limas y grapefruits se encuentran en los estados Miranda, Monagas, Zulia y Aragua. La producción nacional de naranja, que se ubica alrededor de los 400 millones de kilos, se canaliza fundamentalmente hacia el mercado fresco, el cual absorbe cerca del 85% de la producción nacional. El otro 15% va a la demanda industrial para la elaboración de concentrados de naranja, que posteriormente se transforman en jugos pasteurizados, que son los que se distribuyen normalmente en el país.
La producción nacional se produce en el país suficiente naranja como para cubrir todo el mercado. El cultivo de cítricos en las regiones tropicales presenta muchas ventajas comparativas con respecto a las zonas subtropicales. La primera es que la planta alcanza la madurez fisiológica a más temprana edad, lo que quiere decir que comienza a dar frutos más rápidos. También maduran más rápido y los frutos contienen mayor cantidad de jugo. Y otra gran ventaja para los productores es que se puede cosechar durante todo el año y no como en las regiones subtropicales que hay que esperar para cosechar una sola vez al año. En el cultivo de los cítricos se utilizan plantas injertadas en lugar de semillas. Estas plantas están compuestas por dos partes: el patrón o porta injerto y la copa, que produce frutos de valor comercial. En frutales perennes es muy importante conocer que no se debe sembrar lo que se llama a pie franco o lo que se siembra de semilla directamente y llevar al campo, sino que se debe hacer un injerto. Esto es importante porque nosotros en cítrica debemos mantener lo que llamamos el tipo o la variedad, la fidelidad de la variedad. Entonces, si nosotros tomamos por semilla y sembramos, tenemos un porcentaje de entre un 15 y un 20% que el material que se lleva a campo no es igual a la planta madre. Los patrones adecuados le proveen a la copa resistencia a enfermedades, mejor adaptación al clima y suelo. Además, influyen sobre las características originales de los frutos como sabor, tamaño, contenido de jugo y el número de frutos por planta. El cultivo de los cítricos es de tipo perenne, es decir, las plantas duran en el campo produciendo por muchos años. En el caso de la lima están alrededor de 11 años y la naranja dulce está por más de 30 años. Es por eso que hay que ser muy cuidadoso en la selección del material genético que se va a sembrar, porque una vez de sembrado, es el que va a estar produciendo por mucho tiempo. Las plagas y enfermedades disminuyen la producción y la calidad de los frutos. Por eso se aplican medidas de control como el uso de pesticidas, controladores biológicos y el análisis de datos climatológicos que permiten predecir la aparición de las plagas en los cultivos. El manejo de las enfermedades y plagas. Aquí en la citricultura las enfermedades más importantes tienen que ver con virus. Los virus son muy difíciles combatirlos, porque al usted combatir un virus tiene que destruir la planta porque él se aloja dentro de la célula. No es como otras enfermedades, como puede ser un hongo, donde se localiza y puede ser combatido con un fungicida o con una plaga, donde puede usar usted un atrayente, puede usar un insecticida también. En Venezuela, a partir de los años 80, por la presencia de un virus llamado tristeza de los cítricos, ocurrió la destrucción de más de 5 millones de árboles de naranja. Esto, por supuesto, mermó la producción nacional en gran medida y se debió a que casi todos los productores utilizaban el mismo patrón o porte injerto, una variedad llamada naranja cajero, que era sumamente susceptible a esta enfermedad. Esto conllevó a que hoy los productores utilicen muchos tipos de patrones o porte injerto y verifican que sean resistentes a esta enfermedad. En el año de 1980, cuando la citricultura se utilizaba solamente un patrón, como era la naranja cajera. A partir de cuando hace su aparición la tristeza y da la susceptibilidad de la cajera a ser susceptible a dicha enfermedad, se diezmaron 34.000 hectáreas, ¿verdad?, en cítrica. Hoy por hoy tenemos la gran alternativa de la utilización de 4 o un mayor número de patrones. Como ya dijimos, que son los Volkameriana, Cleopatra y los trifoliados, y en especial el Swingle, que sirve para utilizar altas densidades. Por el hecho de que estos cultivos son cultivos perennes,
hay que tratar de garantizar de que empezamos con semillas que estén libres de todo tipo de enfermedades, sobre todo de virus y bacterias, porque si no, los costos de reposición serían demasiado altos. Habría que acabar con toda la plantación y comenzar otra vez de nuevo. Por eso, estas nuevas técnicas de propagación in vitro, utilizando la microinjertación, nos garantiza plantas más sanas desde el comienzo. Las plantas injertadas crecen en condiciones controladas. Antes de utilizarlas como material de propagación, son analizadas en el laboratorio para comprobar si realmente están libres de virus. Las plantas obtenidas mediante microinjertación no se siembran directamente para producción, porque son muy costosas. Estas son plantas madres de donde se obtiene material libre de virus para producir plantas injertadas que se utilizan en los cultivos comerciales de cítricos. El rendimiento promedio de los productores de naranja se ubica entre 15 a 20 toneladas por hectárea. Pero hay productores que están implementando nuevas tecnologías, aumentando la densidad de siembra, es decir, el número de árboles por hectárea, y llegan a producir hasta 70 toneladas por hectárea, acercándose al rendimiento óptimo a nivel internacional, que está en 100 toneladas por hectárea. Necesariamente, como productores agrícolas, tenemos que ser mucho más eficientes. Y una de las técnicas que se ha estado ensayando y cada vez es más importante es elevar la densidad de siembra. Pero si se eleva el número de árboles que tiene una hectárea, se va a elevar lo que produce una hectárea. Y realmente al elevarse la producción por hectárea, por supuesto, se va a elevar la rentabilidad, y aunque los precios no suban, los costos no suben proporcionalmente, lo que hace que el cultivo sea mucho más rentable. En cítricos es recomendable realizar fertilización por restitución. Esto consiste en aplicar solo la cantidad de fertilizante que requiera el cultivo. Esto beneficia al productor porque garantiza que las plantas cuenten con los nutrientes precisos, sin aplicar fertilizantes en exceso, disminuyendo los costos de producción. La labor de cosecha de los cítricos, en la mayoría de los casos, se realiza manualmente. Los trabajadores colocan los frutos en bolsas, luego son vaciadas en saco. Las limas son cosechadas directamente en cestas, debido a que el roce con los sacos provoca quemaduras en los frutos. Los picos de cosecha en esta finca son de febrero a abril. ¿El por qué? Porque es cosecha de verano y es cuando más fácil es para la recolección de la fruta, y es también cuando la agroindustria abre y comienza la zafra, y es también cuando la naranja está en mejor calidad. Estamos frente a una estación automática, la cual nos va a permitir registrar los eventos climáticos y del ambiente. La floración en el trópico con respecto a los cítricos está manejado con el agua y en algunos casos con la temperatura. Si nosotros conocemos cómo es las precipitaciones cuando llueve, podemos entonces manejar esa floración y moverla en el tiempo de manera que el producto o el fruto salga al mercado en el momento que tenga mejor precio para el productor. Los cítricos tienen una gran variedad de usos. Como alimento, se pueden consumir frescos o procesados artesanal o industrialmente, como jugos o mermeladas. También por contener aceites esenciales, son utilizados en perfumería. Y por supuesto, se usan en la elaboración de medicinas. Y después de procesados, la concha o bagazo que queda se utiliza para la alimentación animal. Los frutos cosechados
se llevan a plantas clasificadoras para luego ser destinados a la agroindustria para su procesamiento. Al llegar los camiones con naranjas a la agroindustria, se toma una muestra para el análisis de laboratorio, mediante el cual se determina si las frutas contienen la cantidad de jugo, azúcar y acidez exigidos por la industria. Los procesos productivos que aquí se realizan tienen mucho que ver con la naranja fundamentalmente. Esa naranja que producimos la lavamos, la clasificamos por tamaño, la empacamos tanto para el mercado nacional como para la exportación. Hemos hecho exportaciones a Martinica y a Guadalupe, la estamos haciendo también a los Estados Unidos. Y también la naranja la sometemos al proceso de elaboración de concentrado. En el procesamiento agroindustrial de las naranjas, las frutas son llevadas a los extractores de jugo, donde se separa el jugo del bagazo y la cáscara. El jugo se precalienta y se evapora gradualmente el agua hasta obtener el concentrado. Luego se enfría en un túnel de congelación, donde permanece por 20 horas a una temperatura de menos 35 grados centígrados y se conserva hasta el momento de su venta. El concentrado se le vende a las industrias pauterizadoras. Las grandes pauterizadoras de este país son nuestros grandes demandantes, pero también las empresas que elaboran helado, que elaboran compotas. Casi todas esas bebidas que conocemos tienen buena parte de concentrado de naranja y de pulpas de otras frutas. Los subproductos, como el bagazo y la cáscara, se utilizan húmedos o secos para la alimentación del ganado. De la cáscara de la naranja se extraen aceites esenciales utilizados en perfumería y en la industria farmacéutica. Los cítricos, además de aportar nutrientes por los azúcares que contienen, son una fuente importante de vitamina C, que ayudan a potenciar el sistema inmunológico, manteniéndonos alejados de las gripes y de los resfriados. Además, contienen unos elementos llamados betacarotenos y bioflavonoides, que son elementos antioxidantes que contrarrestan el efecto de los agentes cancerígenos. Además, nos pueden ayudar en el control del peso, porque nos quitan la sensación de hambre y aportan pocas calorías. Hoy hemos visto varios aspectos en el cultivo de los cítricos. Vimos que tenemos una buena producción y un potencial para incrementarla, porque hemos demostrado que tenemos calidad de exportación y debemos aprovecharla. Recuerde incluir cítricos en su dieta, porque los beneficios para nuestra salud son innumerables. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de Agrotecnología. Olé, olé, campesino y ciencia, el sector agropecuario